Hoy en esta edición de Crochet de Pasarela te enseñaré a leer el gráfico y a tejer el patrón de puntos que lleva esta colección de Alberta Ferretti del 2022. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, otra vez en otra edición de Crochet de Pasarela, donde aprendemos a hacer los puntos que hacen las grandes casas, pero que lo podemos hacer en nuestra propia casa. Hoy vamos a trabajar con el patrón de puntos de una colección de Alberta Ferretti del 2022, que trabaja con el mismo punto en varias prendas que vemos aquí, y vamos a sacar el punto en casa. Les cuento también en qué materiales lo podemos hacer y también les cuento que gracias a toda la devolución que hubo de parte de la audiencia, vamos a hacer el tutorial de la chaqueta tipo Chanel con el punto de la colección de Dolce & Gabbana que sacamos en el otro crochet de pasarela anterior. Ténganme paciencia porque estoy buscando el material adecuado y estoy trabajando con el patrón para poder explicárselos, porque yo muchas veces tejo a ojo, pero lo quiero hacer con patrón para que puedan aprender a hacerlo y adaptarlo a las diferentes tallas, así que supongo que para el mes que viene lo vamos a tener listo. Esta semana, si no la otra, voy a trabajar, les voy a dejar un vestido que ya a mis seguidoras antiguas se los había prometido, se los había preguntado y se los había prometido, que es una adaptación de un diseño de un vestido de crochet vintage de los 60, que lo teníamos pendiente, que es este, así que lo vamos a hacer este pronto y luego hacemos el de la chaqueta, ¿sí? Ahora sí nos vamos al aula y nos vamos a poner manos a la obra. Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo, estamos aquí. Bien, aquí tenemos el patrón de puntos de este gráfico, ¿vale? Vamos a trabajar con estos puntos, pero antes les quiero aclarar porque siempre me preguntan qué material se utiliza en cada trabajo, ¿no? Y es verdad que yo a veces lo digo y hay veces que me olvido de decirlo. En el original lo que vemos es que parece que está hecho con unas cintas tejidas, más o menos como esta, quizás un poco más delgada, seguramente sea una cinta de organza de seda de alta calidad, pero también podemos imitarlo. Hay una parte que, si lo ven en la foto, está tejido en varetas simples, quizás con una de estas cintas. Ven que se teje bastante fácil, ¿sí? Y tiene más o menos esa estructura, pero estoy casi segura de que la cinta que utilizan es un poco más, no es tan ancha, es un poco más fina, para que no quede tan tosco el punto, ¿ven? Pero este es otro material que se puede utilizar. Les recomiendo que prueben siempre cuando hagan las muestras diferentes tipos de hilados, diferentes materiales, diferentes grosores de aguja, para ver cómo quedan antes de decidir tejer la prenda, ir a tejer la prenda entera, ¿sí? Bien, yo para hacer esta muestra lo que voy a hacer es utilizar, como siempre utilizo para las muestras, un hilado que es acrílico de invierno, ¿sí? Pero bastante delgado, y lo tejo con una aguja de 2 milímetros, ¿sí? Vamos a la parte que nos interesa, que es hacer la muestra. La muestra tiene una cadena de base de 16 puntos y vamos a hacer arcos sobre los que se van a montar nuestros arcos de varetas, ¿sí? Yo aquí tengo ya 16 cadenas tejidas. Vamos a levantar 1 y vamos a hacer 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿sí? Vamos a dejar 3 cadenas de espacio y en el cuarto vamos a hacer nuestro medio punto, ¿sí? 4 cadenas. Dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer el medio punto. 1, 2, 3, 4. Dejamos 3 abajo y en el medio hacemos un medio punto. Y esto lo voy a completar también, ¿vale? Aquí. Bien. ¿Qué hacemos en la siguiente? Vamos a hacer la vuelta de arcos, ¿sí? Damos una cadena para subir y dar la vuelta. En este medio punto vamos a hacer un medio punto también. Y atención aquí, porque el arco vamos a empezar primero con un medio punto, luego con un punto medio o punto medio alto, ¿sí? O media vareta, que también se llama, y luego 3 varetas juntas, y luego vamos a volver a disminuir, digamos, la altura del arco. Entonces, empezamos con un medio punto, lazamos, medio punto alto, cerramos, 3 varetas, ¿sí? 2,
3, ahora un medio punto alto, cierro aquí y mi medio punto, ¿sí? Este es el arco que vamos a tener, porque tiene una pequeña, si se fijan en la imagen del punto, tiene una diferencia de altura, no son todas varetas, ¿sí? Vamos a la otra, medio punto alto, 3 varetas, ¿sí? Un medio punto alto, o media vareta y medio punto, ¿sí? Pero voy a terminar toda la vuelta y ahora vemos cómo seguimos. Bien, una vez que tengo aquí mis 4 arcos de la muestra, lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas, ¿sí? Y luego vamos a hacer 2 más. Y atención aquí, en las 3 varetas de la vuelta anterior vamos a hacer medios puntos. 1, 2, 3, es decir, en la cresta del arco. Y luego vamos a hacer otro arco de 4 varetas, 4 cadenas, como hicimos el de abajo. 1, 2, 3, 4. Localizo las varetas. Son repeticiones de solamente estos dos tipos de vuelta, ¿sí? Uy, aquí, por ejemplo, me equivoqué. ¿Sí? Es aquí, aquí y aquí. 1, 2, 3, 4. Y localizo mis 3 varetas de la cresta. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bastante fácil. No tiene complejidad como otros puntos y queda bastante bonito. ¿Sí? Yo voy a terminar la vuelta. Ahora lo que hacemos es, bueno, aquí lo que voy a hacer es levantar para otro arco y voy a completar la muestra, la voy a cerrar en recto con una vareta. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es lo mismo que teníamos antes. Yo ahora voy a levantar, voy a hacer como un medio arco para completar la muestra. ¿De acuerdo? Media vareta, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es, solo vamos a utilizar este medio punto de aquí, ¿sí? Este. Y ahora volvemos a hacer un medio punto aquí, media vareta, 3 varetas normales, media vareta y un medio punto. Y aquí cuando llego al centro, pico solamente un medio punto y vuelvo a hacer mi arco en el otro espacio de las cadenas. ¿Sí? Ven que queda como un hueco tipo triangular. Voy a completar más repeticiones y les voy a mostrar para que vean cómo queda, que se parece bastante al punto de la foto de pasarela. Bien, yo ya aquí hice unas vueltas más de repetición y ya tenemos, ven el patrón que queda como con un agujerito medio triangular, ¿sí? Con un arco que tiene una cima un poco más alta. Se parece bastante, ¿verdad? Miren, nos vamos a poner así. Vamos a poner así. Se parece bastante al punto de pasarela, por no decir que es idéntico. Bien, bueno, pues ya saben que tienen otro patrón de puntos, otra muestra para elegir entre todos los videos de crochet de pasarela. Este vestido es bastante sencillo. Bueno, los vestidos y las prendas de esta colección mezclan puntos varetas con este calado que obviamente es lo más llamativo que tiene y lo que hace que se vea de alta costura. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hagan la muestra. Cuéntenme si van a usar este punto para alguna prenda en particular que tengan en mente, para alguna falda, para algún vestido. Les cuento que también he encontrado este punto o un punto similar que queda muy bonito. Miren qué bonito que queda para hacer un bolso. Si no quieren complicarse tanto la vida con una prenda, pueden utilizarlo para hacer un bolso de verano. Está precioso. Recuerden compartir, que a mí me ayuda. Cuanta más audiencia, cuanto más lejos llegue, cuantas más personas llegue, a mí también me ayuda, ya que pongo aquí mi tiempo y mi conocimiento. Así que les agradezco por compartir, por comentar y por hacer crecer esta audiencia tan bonita, esta comunidad tan bonita de crochet, que me encanta poder contarles y transmitir todo lo que sé y que aprendamos también juntas y juntos. Cuéntenme también cuántos hombres tejen y me están viendo, porque sé que hay hombres que tejen, sé que hay diseñadores, sé que hay gente que le gusta tejer. Obviamente somos más las mujeres que tejemos, pero cuéntenme también, díganme aquí presente yo, que me gustaría también saber qué cantidad de hombres tejen y ven este canal.
Nos vemos en otro tutorial de crochet de pasarela. Hasta la próxima.